Pero Hauser tiene también otras obras muy interesantes. Tiene una obra que se llama Arte y Sociedad, donde él reúne sus mejores ensayos sobre esta temática. Y finalmente, que es lo que yo voy a tratar aquí, Arnold Hauser ha publicado su obra cumbre, que se llama simplemente El manierismo. Es además su obra más abultada, más extensa. Y en él nos muestra un problema filosófico, cómo el manierismo, o sea, la revuelta anticlásica a fines del Renacimiento, cómo esta nos muestra el nacimiento del arte moderno, un arte que ya no respeta las proporciones del arte clásico, las enseñanzas de los grandes maestros, sino que se dedica a experimentar sin respetar los preceptos tradicionales y las enseñanzas convencionales y rutinarias de los grandes maestros. O sea, para Hauser, y eso lo voy a tratar de mostrar con imágenes, para Hauser, estimado público, el manierismo, cuya fecha de inicio es controvertida, el manierismo, estimado público, significa la gran ruptura en toda la historia del arte y significa el comienzo del arte actual, del arte moderno, del arte que tal vez experimentan y practican algunos de ustedes. O sea, el arte como experimento yendo contra las reglas tradicionales, a veces haciendo una contravención premeditada contra los modelos clásicos. Por eso, según Hauser, el manierismo es tan importante, aunque sus obras sean de cualidad estética inferior. Todas las obras manieristas, estimado público, no tienen la calidad estrictamente estética de las grandes obras del Alto Renacimiento o de la época clásica. Son en ese sentido un poquito aburridas y por ello tampoco son famosas. Es decir, no tienen la fama de la Gioconda, la Mona Lisa de Leonardo da Vinci, o la Piedad de Miguel Ángel, o el nacimiento de la primavera de Botticelli. Ninguna de estas obras del manierismo es por sí un ejemplo de una estética depurada, hermosa, es decir, clásica. Son justamente experimentos anticlásicos. Y ahí, según Hauser, reside precisamente la calidad de esta calidad intrínseca, la filosófica de estos señores manieristas que vamos a ver ahora. Vamos a empezar, igual que en una clase de estética en universidades europeas, mostrando la contraposición, estimado público, entre obras renacentistas. Les voy a mostrar solamente unas 4 Madonas, o sea, unas vírgenes Marías del Renacimiento, y las vamos a contraponer a la obra absolutamente señera, la principal del manierismo, que es la Madonna del cuello largo de Parmigianino. O sea, vamos a contraponer unas Madonas, unas vírgenes María, que es la representación idealizada de la mujer como figura estética, las vamos a contraponer entre el Renacimiento y el manierismo, para que ustedes precisamente noten, según Hauser, a quien voy a seguir, para que ustedes noten la ruptura revolucionaria que, según Hauser, significó el manierismo y por qué el manierismo es filosóficamente mucho más interesante que el Renacimiento.
Y aquí, estimado público, voy a añadir algo más que es indispensable para conocer precisamente esa diferencia. Voy a hacer exactamente lo mismo que Hauser. Voy a incluir algunos datos de lo que se llama sociología de la vida cotidiana. Sociología de la vida cotidiana. Porque sin duda alguna, estimado público, el manierismo fue tan importante y tan apreciado entre círculos elitarios porque significó una ruptura muy interesante con la visión clásica, podríamos decir con el goce clásico de las obras anteriores. El manierismo realmente impone una nueva manera de diversión. A ustedes les parecerá que ese término y la ocupación con esa temática no es algo filosófico. No, estimado público. Según Hauser, es algo justamente muy filosófico. A fines del Renacimiento ocurre simplemente un aburrimiento, una aparición del tedio en las clases altas con respecto al arte renacentista. ¿Qué quiere decir esto, estimado público? Es algo muy importante para la historia de la estética. La historia de la estética es también, entre otros aspectos, la historia, la crónica de las formas como las obras de arte han sido recibidas por la población, cómo han sido, estimado público, apreciadas por el público. Y aquí viene lo más interesante. El público que veía esas obras de arte era obviamente un público elitario, eso es claro. Las obras de arte en el Alto Renacimiento, lo mismo en la Edad Media, lo mismo en la época clásica grecolatina, las obras de arte eran algo destinado a las clases altas. Eran las únicas que se podían permitir, por ejemplo, comprar obras de arte, las únicas que tenían acceso a museos y colecciones privadas. Por lo tanto, estimado público, es interesante observar que esos grupos elitarios cambian su percepción de las obras de arte. Y al cambiar esa percepción, estimado público, realmente hay una revolución en la estética que se puede expresar en una sola frase. En esa época, estamos hablando del siglo XVI, en esa época, estimado público, no habían redes sociales, no habían formas interesantes como hay ahora, cine, Netflix, redes sociales, televisión, toda esa enorme gama de diversión que está al alcance de todos. No había eso, estimado público. No habían discotecas. No habían tampoco, estimado público, de ninguna manera las posibilidades actuales de poder, por ejemplo, con un solo clic, ver obras de arte de máxima calidad. No había eso. Lo que había durante el Renacimiento es el aburrimiento, el tedio consuetudinario de todas las clases sociales, empezando por las clases altas. Entonces, ¿qué ha pasado concretamente? Y aquí tenemos el ejemplo de una personalidad que ha comprendido ese cambio. En las imágenes vemos dos retratos del famoso Rafael Sanzio, en español, uno de los cuatro grandes del Alto Renacimiento junto con Botticelli, Miguel Ángel y Leonardo da Vinci.
Rafaelo de Urbino, también llamado, en esa época no había precisión por apellidos, o sea, él también se llamaba, como apellido usaba el nombre de su ciudad de origen, que era Urbino, en el centro de Italia. Rafael pinta, como ustedes ven en la imagen de la derecha, todo iluminado por el sol de mediodía. Ustedes ven, es un cuadro con un paisaje clásico al fondo. La mitad de la obra, ven ustedes que la línea del horizonte está más o menos a la mitad de la pintura, un cielo prácticamente despejado, un día idealizado, un día de verano idealizado que pocas veces ocurre en Europa porque el clima es muy húmedo, y al mismo tiempo trazos claros, firmes, que nos muestran un joven, es la imagen de él mismo, un joven que está mirándonos en forma clara y además está seguro de sí mismo. Lo mismo en el retrato de la derecha. Pese a esa complicada torsión del cuello en la imagen de la derecha, se nota claramente que el artista ha tratado de captar la esencia, según él, la esencia del personaje. Una persona consciente de su calidad, una persona amable con el público que lo ve, pero al mismo tiempo una persona que no tiene grandes problemas. No es una cara afligida, perturbada por la vida, por la existencia, por los sucesos, sino que es la representación de la confianza en sí mismo y en el mundo. Y esa confianza se nota también en las grandes obras que Rafael ha pintado con vírgenes. Aquí tenemos, estimado público, otra de las grandes obras, y esto es lo que yo quiero, a la manera de Arnold Hauser, contraponer con las imágenes que vamos a ver dentro de pocos minutos, con la imagen de Parmigianino que vamos a ver en los próximos minutos. Esta es la típica Virgen María, la Madonna renacentista. Ustedes ven, es una pintura con colores brillantes, diferenciados. El traje rojo de ella, el vestido rojo, tiene su contraparte en el manto verde de la propia Virgen, contrapuesta a su piel clara y a sus cabellos rubios. Es también un día de verano a mediodía donde el sol, Hauser dice, el sol del Renacimiento, la claridad de ese primer racionalismo, ese sol de mediodía ilumina todo el cuadro. Ella, ¿qué es lo que expresa? Una cara hermosa, es obviamente es una virgen idealizada, no sabemos cómo era el aspecto de la Virgen María, es una mujer joven y bella, eso es lo que trata de mostrar el artista, según obviamente los cánones de aquella época. Y está con San Juan Bautista y con el niño Jesús, con un paisaje típico del Alto Renacimiento. Esta es, estimado público, la representación que podríamos llamar la representación clásica, la representación habitual de la Virgen María, una mujer joven y bella, según los preceptos de la época, una mujer joven y bella que está iluminada por el sol radiante de mediodía, por el sol de la razón, que además está confiada en sí misma. No es una cara apesadumbrada, no es una cara que esté fatigada por las labores del día. No, es una mujer joven, radiante, que tiene confianza en sí misma, que cuida a unos niños bellos y sanos, sanos, gorditos. Es decir, se los ve en excelente estado de salud
también a ella. Y eso es una de las notables diferencias con lo que viene en el Renacimiento. La más famosa de las vírgenes pintada por Rafael, que ha sido un notable paradigma para la pintura posterior española y latinoamericana, es la famosa Madonna Sixtina. Esta pintura de gran tamaño hoy se encuentra en Dresden, la capital de Sajonia, una ciudad alemana que tiene una de las galerías de pintura más famosas del mundo. En esa famosa galería, la Gemäldegalerie Zwinger, en el centro de Dresden, se encuentra la Madonna Sixtina, llamada así, estimado público, porque la figura a la izquierda es San Sixto I, uno de los pontífices de la primera época de la historia de la Iglesia romana, de la Iglesia católica romana. Este papa no ha tenido ningún hecho ni teológico ni político importante, pero él se ha destacado por iniciar el culto mariano, que no necesariamente pertenece al cristianismo original, al cristianismo más antiguo. Por lo tanto, San Sixto, lo único relevante, se sabe muy poco de él, lo único relevante de San Sixto, estimado público, es que él inicia algo inusual en la historia de las religiones, el culto de la mujer, el culto de la Virgen. Aquí está en el centro la Virgen María, que está sobre nubes con el niño Jesús en brazo y una figura no claramente identificada a la derecha. El rostro de la Virgen, el rostro que es una mujer mediterránea, por eso muy apreciado este cuadro, esta pintura, por las escuelas españolas y latinoamericanas de la época colonial. Esta imagen, aunque ustedes no crean, ha sido una de las imágenes que más ha inspirado la producción artística desde México a la Argentina durante la colonia. O sea, es de alguna manera el arquetipo de la Virgen latinoamericana, de la Virgen María en tierras coloniales de España y Portugal. O sea, una mujer muy joven, muy bonita, pero que se la nota preocupada por su hijo, dulce y cariñosa, como los varones se imaginan a la mujer ideal en esas épocas. No estoy hablando, obviamente, de épocas actuales. Por favor, estimado público, estoy hablando del Alto Renacimiento. Entonces aquí se apreciaba una mujer sumisa, amable, bella, pero que no es necesariamente una figura que ponga en problemas al espectador. Esa es la enorme diferencia con lo que vamos a ver. Y luego abajo, una figura repetida por por la industria de la comunicación y de la propaganda, unas figuras extraordinariamente populares. Estos dos angelitos de abajo, separados del cuadro, aparecen en millones de representaciones de caras bonitas angelicales, en propaganda de chocolate, en todo lo que ustedes quieran. Son dos figuras que realmente han pasado a la historia de la imaginería popular. Para no cansar a ustedes, en una palabra, esta pintura de Rafael, la Madonna Sixtina, es una especie de modelo, de paradigma, de ejemplo vinculante, de ejemplo realmente importante
para todas las expresiones venideras de la Virgen María, especialmente en países católicos de América Latina, para siglos posteriores. Hasta el siglo XIX, este modelo ha sido copiado muchísimas veces. Pero ahora viene, ¿qué dijo el famoso Papa León X? León X, estimado público, fue uno de los tres grandes papas del Renacimiento y él mismo un gran protector del arte. Él gobernó la iglesia cuando empezaba la reforma protestante, que León X ni siquiera percibió la importancia de la reforma protestante. Él creyó que era una pequeña revuelta de monjes, típico de toda la Edad Media, sin la más remota importancia. No se dio cuenta, no se percató de que empezaba una nueva era en materia religiosa. León X, como les decía, que era un nieto de Lorenzo el Magnífico, el famoso protector y mecenas del arte, y gobernante de Florencia, de la Casa Medici, Médicis en español. Él no se dio cuenta de los cambios que estaban pasando en Europa en su época, y él se dedicó a gastar las finanzas de la iglesia, las finanzas vaticanas, diríamos hoy, en favorecer artistas. Él es el creador, por ejemplo, del ballet permanente del Vaticano, sí, estimado público. Aunque les parezca raro, en esa época la corte pontificia, la corte papal en Roma, era la más brillante del mundo occidental, y eso costaba una inmensa cantidad de dinero, inmensa. Entonces, estimado público, ¿qué hace León X? León X usa, por ejemplo, los dineros provenientes de las parroquias alemanas, que es lo que enfureció a Lutero. Él usa todos los fondos para pagar principescamente a esos artistas, a Miguel Ángel, Rafael, Botticelli y muchos otros, para levantar la Basílica Vaticana. Todos esos gastos, estimado público, incluido el llamado ballet estable del Vaticano, costaban muchísimo dinero. Y aquí tenemos un ejemplo de mecenazgo, un gobernante. En esa época el estado de la iglesia era un estado normal, con ejército, poder judicial, todo lo que tiene un estado normal, y participaban en muchas guerras, tratando, lo cual es lo más normal del mundo, de dilatar las fronteras de ese estado de la iglesia. León X fomentó este tipo de pinturas, y aquí viene, según Hauser, lo decisivo. ¿Qué dijo León X al contemplar este cuadro? Dijo, qué bella factura, qué calidad artística, qué capacidad de Rafael de combinar colores, el manto amarillo dorado del Papa Sixto I, el manto verde azulado de la Virgen y su vestido rosado, las cortinas verdes que enmarcan el cuadro, el piso hecho de nubes. ¡Qué magnífica disposición! No hay nada que criticar. Esta es una obra de arte de primera calidad. Y añadió, que es lo único importante para nosotros, añadió las famosas palabras: ¡qué aburrido! Vemos esta obra de arte tan magnífica y no tenemos nada que decir, porque es simplemente tediosa, no aporta nada al conocimiento. Él quería decir a la diversión. Como en esa época no había cine, ni redes sociales, ni nada de esas cosas actuales, la gente de la clase alta se aburría, se cansaba. Y este cuadro, estimado público,
Todos reconocían que era una obra excelsa de arte, es decir, una creación estética de primera categoría. Pero al mismo tiempo, y esta es la sociología de la vida cotidiana, al mismo tiempo, esta gente poderosa y rica se daba cuenta de que este cuadro no era novedoso, no ponía a trabajar el cerebro de los que veían la obra. Es decir, estimado público, lo que estos aristócratas, el Papa, la corte cardenalicia, etcétera, esperaban, era algo que los distrajera, que los lleve más allá de lo cotidiano. Y eso, estimado público, no se lograba con esta pintura. O sea, esa es la crítica posterior de los manieristas. Una obra de arte puede ser perfecta, como la Madonna Sixtina, perfecta y simultáneamente puede ser aburrida. Entonces, estimado público, aquí estamos en la sociología de la vida cotidiana. ¿Qué nos dice, según Arnold Hauser, la opinión pública de la élite que ve estas pinturas? Esa opinión pública nos dice, es una obra impecable. Como lo dijo León X, es una obra impecable. Desde la distribución espacial hasta la combinación de colores, realmente es algo increíble. Además, la factura de los rostros, todo ello es de excelentísima calidad. Pero al mismo tiempo, qué cosa más aburrida. Es decir, es una bella virgen en la mejor tradición de la Iglesia Católica y de la estética clásica, pero después de contemplarla unos minutos, pasamos a la obra siguiente porque no nos dice nada nuevo. En la misma situación, estimado público, en la misma se encuentra la Asunción de la Virgen, que muchos consideran la obra clásica de Tiziano Vecellio. Aquí tenemos a uno de los más grandes pintores del Alto Renacimiento veneciano, la escuela veneciana se distinguió siempre por los colores, por un cromatismo muy amplio que no tenían otras escuelas, es decir, por un uso brillante de los colores. Aquí lo tienen ustedes a Tiziano Vecellio, dos autorretratos de él mismo en la época en que ya era anciano. Él vivió creo que más de 90 años y toda su vida fue una vida de éxitos enormes. Y los éxitos de él les he mostrado en una sesión anterior su famoso cuadro paradigmático del Renacimiento, el amor sacro y el amor profano. Toda la vida de este pintor fue un éxito enorme que empezó por lo clásico por excelencia, que es este cuadro, que es de enormes dimensiones. Está todavía hoy en la iglesia donde fue pintado. La iglesia se llama Santa María Gloriosa dei Frari, quiere decir la Santa María Gloriosa de los hermanos, de los frailes, dei Frari. Este cuadro, estimado público, en su momento tenía la fama de ser lo inalcanzable, o sea, el paradigma por excelencia de lo que es una pintura de la Virgen María, sobre todo porque Tiziano Vecellio inventó planos diferentes. Ustedes ven arriba un plano donde está Dios Padre, como está la iluminación viene de atrás, ustedes ven, es una especie de sol que ilumina una gran parte del cuadro, la mitad superior, con una luz amarilla dorada.
Dios Padre está de espaldas al foco luminoso y por lo tanto Dios Padre está oscuro. Y eso sí considero también un gran adelanto. ¿Para qué pintar a Dios Padre si todos saben quién es, etcétera? Está la Virgen en el centro superior del cuadro con este color rojo. Ustedes ven que forma un triángulo la Virgen con estas dos figuras que están en el plano inferior. Este color rojo, que se llama también a veces vermellón, es un rojo con un pequeño tinte anaranjado. Es una invención de Tiziano. En la época de él no se lo pudo imitar, este famoso color rojo, se llama el rojo de Tiziano, y significa ese rojo la gloria, significa lo más elevado, la exaltación de una persona. Por eso el rojo tiene un poquito el manto de Dios Padre, el vestido de la Virgen y la vestimenta de estas dos personas abajo. Ustedes ven aquí realmente la Virgen está con los brazos levantados cantando las glorias de Dios. Lo mismo en estado exaltado y celebrando la Asunción están los que acompañan el momento de la Asunción, estas figuras del plano inferior. Y los ángeles en el medio también, todos están celebrando la gloria de María y la gloria de Dios. ¿Qué dijeron los aristócratas que en parte contrataron este cuadro? Qué brillante, qué hermosa factura, pero qué aburrido. Es decir, no tiene ninguna novedad interesante para nosotros. Estimado público, y es verdad, es un cuadro hermoso, la combinación de colores, los rasgos de las vestiduras, todo está todo está pensado de manera armoniosa, todo está pensado para enaltecer a la Virgen. Pero después del primer momento, ya en el siglo XVI, esa élite que se dedicaba, como no había otra diversión, salvo las cuestiones eróticas, no había otra diversión, a admirar estos cuadros, después de unos minutos decía, qué aburrido. Lo mismo, estimado público, pasó con dos otros cuadros de Tiziano, que son también cuadros de la Virgen María con el Niño Jesús. Aquí tenemos a la izquierda la Virgen María con el Bambino. Ustedes ven también una famosa representación de colores, el verde del cortinado, el azul del manto exterior, el rojo del vestido interior, el Niño Jesús en el centro del cuadro. Y a la derecha la Virgen María está también con ese famoso rojo de Tiziano, el Niño Jesús jugando aquí a la izquierda, este con la lanza es San Juan Bautista, la Virgen María con su hermana, etcétera, etcétera. Es muy bonito, claro, aquí una hermosa oveja, símbolo de la inocencia, un corderito pequeño, aquí abajo a la izquierda. Es decir, un cuadro idílico, idílico, hermoso, pero aburrido. Todas estas obras estaban pensadas, estimado público, estaban pensadas también para atraer clientes, para atraer a aquellos que pagaban los cuadros. Y los que pagaban los cuadros, según Arnold Hauser, reconocían la calidad de estos cuadros, obviamente, pero se empezaron a aburrir. Todos estos cuadros, en el fondo, son motivos muy similares entre sí. Y al ser algo similares entre sí, para esos aristócratas que toda la vida la pasaban o en la guerra, o en la política, o en cuestiones eróticas, estos cuadros, claro, eran notables, había que tener varios de ellos en la propia residencia, pero eran un poco
aburridos. Entonces viene un proceso que ya les he comentado en la sesión anterior, el saco di Roma de 1527, es decir, el saqueo de Roma por las tropas de un representante del propio catolicismo. Y ese hecho, estimado público, realmente modifica profundamente la percepción de los artistas. Los artistas se vuelven por primera vez personajes problemáticos. Según Hauser, los artistas son las primeras figuras del existencialismo posterior, o sea, figuras que están preocupadas por el sentido de la existencia, figuras que realmente sienten lo absurdo, la absurdidad de la existencia y por lo tanto son figuras que tratan de experimentar cosas. Y el más notable en toda la historia del manierismo, el más notable representante es el pintor conocido como Parmigianino, que significa el pequeño procedente de Parma. Parma, estimado público, fue siempre hasta hoy un gran centro artístico, comercial e industrial del norte de Italia, una ciudad muy rica. Durante siglos de siglos, Parma fue un estado pequeño, pero totalmente soberano. Hasta 1859, el Ducado de Parma era un estado independiente. Allí nació y experimentó su primera juventud y su formación artística este señor que se llamaba Girolamo Francesco Mazzola. Girolamo Francesco Mazzola vivió entre 1503 y 1540. Como ustedes ven, una vida breve. Todos los artistas que vamos a tratar hoy a partir del Parmigianino han tenido vidas breves, al mismo tiempo vidas realmente que han acabado mal en suicidios, asesinatos, locura y cosas muy típicas de la vida de los artistas que ahora empiezan a diferenciarse por sus excentricidades de la vida normal de la gente. Parmigianino ha pintado unos pocos autorretratos. El más famoso, estimado público, es el autorretrato con un espejo convexo, perdón, ante un espejo convexo, que ustedes lo tienen aquí a la izquierda, a la izquierda. Aquí lo tienen ustedes. Se llama el autorretrato ante un espejo convexo. Hoy en día, estos juegos de los artistas son lo más usual del mundo, pero en esa época era algo absolutamente novedoso. Eso es, estimado público, lo importante, la novedad, la innovación, la capacidad de diferenciarse de lo habitual. Y eso es lo que los artistas manieristas, de acuerdo a Arnold Hauser, ahora emprenden esa tarea. O sea, con este cuadro de 1524 comienza el manierismo. Por eso, según Hauser, este cuadro y los siguientes que les voy a mostrar del Parmigianino, se lo conoce así por su apodo. La mayoría de los artistas manieristas se los conoce solo
por los apodos, no por el apellido real que ellos hubieran podido tener. Giulio Romano, Rosso Fiorentino, etcétera, etcétera, todos son apodos que ellos mismos, para diferenciarse de su propia familia, eligieron el apodo como firma, como identidad propia. En eso también se rebelan contra las convenciones de su tiempo, se rebelan completamente. Parmigianino se pinta, estimado público, ante un espejo convexo y por eso su mano derecha aparece demasiado grande y deformada, como ustedes ven en la parte inferior del retrato. Y también el fondo, aquí en el fondo superior a la izquierda, esto es una ventana que aparece naturalmente completamente deformada y aquí a la derecha una puerta. Esas deformaciones de la vida real hoy son absolutamente habituales, normales en el arte. En 1524 se estaba saliendo en el fondo de la Edad Media y de las prescripciones, en parte eclesiásticas para la estética. Esto era una absoluta novedad. Entonces, este cuadro que está hoy en el Museo de Historia del Arte en Viena, este cuadro, estimado público, ha sido realmente una pequeña revolución. ¿Qué han dicho los otros artistas al ver este cuadro? Han dicho, ajá, así también puede hacerse arte. Es decir, modificando la realidad, creando nosotros mismos una realidad y nosotros, igual que los postmodernistas actuales. Por eso, según Hauser, estos manieristas son tan importantes. Los artistas y Parmigianino, ¿qué dicen? Lo que hago yo es arte, independientemente del contenido y de la factura técnica. Entonces, este cuadro, que la opinión pública normalita, la habitual, consideró como un simple experimento sin importancia, una deformación horrible, esa mano espantosa, que es lo primero que ve el espectador, esa ventana a la izquierda arriba, esa ventana totalmente desproporcionada. Todo eso, estimado público, Parmigianino dijo, esto es arte porque yo lo hago. Arte es lo que yo produzco, independientemente del contenido y también independientemente del criterio del espectador. Yo, el artista, defino lo que es arte. Esa actitud típica de la actualidad, del siglo XXI, de los pintores y artistas postmodernistas, arte es solo lo que decreta el artista, esa actitud empieza, según Hauser, con los manieristas. Por eso la enorme significación de los manieristas en lo que podríamos llamar una estética filosófica. El arte ya no es la representación de la naturaleza, la representación fidedigna y tal vez embellecida. Se define ahora como el capricho de los artistas. Ustedes ven además otra diferencia con lo que hemos visto de Rafael. Son tonos lúgubres. Eso nos va a acompañar en toda la historia del manierismo. Ya no son los colores brillantes que hemos visto en Tiziano y en Rafael. Aquí todo es un poco monocromático. Ustedes ven todo el cuadro está pintado con diferentes tonos de ocre. No hay rojos, no hay verdes, no hay azules, etc. Es medio monocromático. Y aunque ustedes no crean, esos aristócratas que compraban cuadros, que fomentaban artistas como Parmigianino, estaban extasiados porque
La persona que se aburre quiere novedades, quiere algo fuera de lo habitual, se aburre fácilmente. Entonces, según Hauser, el gran invento del parmigianino ha sido simplemente el incitar al que ve, al espectador, incitar a reconocer detalles interesantes que no aparecen en la historia de la iconografía hasta ese momento. ¿Qué dice, por ejemplo, según Hauser, un aristócrata que ve por primera vez este cuadro? ¡Ah, qué original! Cómo el artista, en el fondo, usando un solo color, son matices de un solo color, cómo ha logrado realmente esta maravilla estética. Qué interesante, una ventana diferente a las normales, una mano diferente a las normales. Qué bien, qué glorioso. Esto es lo que buscamos. ¿Qué busca, estimado público, un aristócrata que está saciado de ver obras de arte normales? Busca la novedad. Y esas novedades están en los detalles. Entonces, precisamente estos tres elementos, la mano, el color monocromático y la ventana distorsionada, eso es lo que entusiasmaba, eso es lo que de pronto interesaba a los espectadores de esa élite. ¡Qué maravilla! ¡Qué cosa original! Ahí sí uno puede estar horas delante de este cuadro buscando detalles interesantes. Cómo la gente de la élite se aburría con el retrato normal, con el cuadro convencional. Lo que les gusta ahora, estimado público, es lo original, el poder buscar detalles, el extasiarse en los detalles. Les he mostrado algunas Madonas clásicas de Rafael y de Tiziano. Ahora vamos a ver la famosa Madonna del cuello largo, la obra cumbre de todo el manierismo, la obra cumbre, estimado público, de Parmigianino. Aquí la tienen ustedes, se llama oficialmente la Madonna del cuello largo. Es un cuadro enorme que está en la Galería de los Uffizi, en la famosa Galería de Florencia, que es una de las más grandes del mundo con pinturas clásicas, y esto ha sido pintado en 1535. Veremos primero la totalidad del cuadro. Aquí tienen ustedes dos fotografías de esta famosa obra. Primer lugar, estimado público, no es el mediodía radiante que pintaban Rafael, Tiziano y los renacentistas. Esto es un color indefinido. Esto, estimado público, está dentro de una luminosidad muy rara para la época. No se sabe de dónde viene la luz, si viene de arriba, si viene del frente del cuadro o si viene de atrás, porque la columna de atrás también está muy iluminada. Al mismo tiempo de que es una luminosidad rara, un poco apagada, como todos los cuadros manieristas. O sea, no es algo radiante, no es el sol de mediodía que ilumina, porque curiosamente, las figuras humanas están altamente iluminadas. Pero, por ejemplo, el fondo, ustedes ven aquí el cielo que es casi negro, la cortina verde muy oscura, ustedes ven todo el resto es muy oscuro. Y eso es lo que atraía. ¿Qué decían estos representantes de la élite, la única que gozaba en esa época? Es el siglo XVI de este cuadro. Decían, qué interesante. En lugar de esa luminosidad aburrida de mediodía de Rafael, aquí tenemos algo
que se acerca a la noche, porque la noche, que era lo absolutamente, lo apreciado por los manieristas, eran los misterios de la noche y del crepúsculo. Eso es lo que les gustaba, no el sol radiante de mediodía, sino, en eso coinciden con el posterior Hegel, la noche, el atardecer, el crepúsculo es lo que incita a los sentidos y a ver las cosas de manera algo diferente. Por eso los espectadores se extasiaban con esta luminosidad, que es una luminosidad medio extraña. No se sabe qué hora del día es. El cielo, por ejemplo, está totalmente oscurecido, pero las figuras centrales aquí están altamente iluminadas. Lo más importante, sin embargo, estimado público, son los detalles. Empezaremos por lo que más llama la atención, que es lo típico de todo el manierismo. Las figuras humanas son alargadas, completamente alargadas, fuera de toda proporción clásica. Ustedes ven aquí este angelito de la extrema izquierda, tiene unas piernas excepcionalmente largas. Lo mismo el niño Jesús, que además es enorme para ser un bebé recién nacido. Estimado público, tiene realmente una largura, una longitud excepcionalmente larga. Y además, lo que gustaba, aunque ustedes no crean, lo que realmente interesaba a esos espectadores elitarios, el niño Jesús es desproporcionado y muy feo. La cara y la cabeza del niño Jesús son simplemente horribles. Y eso es lo que interesaba a esos espectadores, ver algo diferente, algo distinto. Entonces, según la tradición, se reunían grupos a comentar los detalles y decían, qué interesante, por fin alguien pinta un bebé feo, por fin alguien se atreve a pintar algo así. No solamente es feo el niño Jesús, sino que su color es un color cadavérico. Si ustedes ven la piel del niño Jesús demasiado pálida, es diferente de los ángeles que miran y de la Virgen María. Es diferente. El otro aspecto que siempre ha interesado a los expertos en arte, no se sabe sobre qué está sentada la Virgen. Por el ángulo de su pierna derecha y el ángulo de su pierna izquierda, aquí donde estoy moviendo el cursor, se nota que ella está sentada, pero no hay ni el más mínimo indicio sobre qué está sentada. Está suspendida en el aire. Y eso es lo que impresionaba positivamente a los espectadores, que decían, qué interesante, está sentada en el aire, qué brillante este pintor parmigianino. Por primera vez alguien pinta a alguien sentado sin el mueble, es decir, suspendida la figura prácticamente en el aire. ¡Qué originalidad! ¡Qué invención interesante! Etcétera. Luego ustedes ven el tamaño excepcionalmente desproporcionado y alargado de los 4 angelitos a la izquierda que están mirando al niño Jesús, todos con una mirada interesada y hasta lasciva. Están mirando ese cuerpo desnudo del niño Jesús. Y por sus caras, no son caras de adoración, como eran los Reyes Magos o cualquier cuadro religioso, sino que son miradas completamente mundanas. Entonces los espectadores decían, qué original, este parmigianino se atreve a pintar
a los espectadores de una manera diferente a la usual. Ya no son los pastores que adoran al niño Jesús. No es la gente sencilla, sino son estas caras muy finas, muy sensuales, que están admirando el cuerpo desnudo del niño Jesús. Luego, la propia Virgen. Ustedes ven aquí, tengo una imagen donde se ve más claramente el cuello de la Virgen. Ustedes ven y la mano derecha de la Virgen con estos dedos extremadamente alargados. Ven ustedes. Eso en la época manierista se convierte en un factor de distinción. El tener miembros alargados, dedos, cuellos, piernas, todo alargado, eso se convierte en signo de finura, de distinción. Ven ustedes, es un cuello excepcionalmente largo el de la Virgen. Entonces, ¿qué dicen los espectadores? ¡Ah, qué original, qué maravilla! Por fin un artista se atreve a pintar una Virgen María diferente de lo usual. Es una Virgen María sensual. Es una cara extremadamente bella. No es una madre amorosa, sino es una doncella sexualizada y sensualizada. Ven ustedes el extremado refinamiento del peinado. Ninguna Virgen María antes había sido pintada, estimado público, con esas joyas, como una dama de la corte. En el fondo es eso, y eso es lo que los espectadores querían ver. La Virgen María es una doncella sensual de una corte renacentista, una cara muy fina, pero al mismo tiempo llena de sensualidad erótica, como también se ve, estimado público, en el pecho de la Virgen, que a propósito está pintado señalando aspectos eróticos. Entonces el espectador dice, qué valiente este pintor parmigianino. Se atreve a pintar a la Virgen como una doncella de la corte, sensual, hermosamente arreglada, con unos dedos larguísimos, signos de distinción aristocrática. Y lo más interesante, es una Virgen que no está interesada prácticamente en el niño Jesús. No lo trata cariñosamente. El niño está por caerse, se está deslizando. Si ustedes ven aquí, el niño Jesús extremadamente grande para ser un bebé recién nacido, está en una posición incómoda. Y los otros simplemente, las otras figuras, simplemente miran y contemplan. Aquí vamos a ver con más detalle. Aquí, ustedes ven aquí las caritas. Uno nos está mirando al espectador directamente, otros miran al niño Jesús. Son caras evidentemente sensualizadas. Finalmente, estimado público, ¿por qué este cuadro es tan famoso? Por los detalles que no tienen un sentido claro. Aquí, sobre todo aquí vamos a ver, no, perdón, hay otra imagen, aquí. Aquí vamos a ver los detalles que también han interesado a todos los críticos de arte. Aquí vemos una columna de mármol blanco no terminada que no sujeta a nada. Es decir, ¿qué sentido tiene esta columna? Que es una de las cosas que el espectador ve por primera vez. No tiene ningún sentido. Y luego, en la derecha inferior, vemos, estimado público, a un personaje masculino que está extendiendo una especie de papiro y está como recitando un programa. Además, por sus
dimensiones tan pequeñitas no guarda una relación proporcional clásica con el resto de las figuras. Es demasiado pequeño y uno simplemente se pregunta, aquí la Virgen que está aparentemente en el momento de cuidar al niño Jesús o de alimentar al niño Jesús, ¿qué tiene que ver con este personaje que parece que está dando un discurso que está en el fondo muy cerca de ella? Vean ustedes aquí el rincón, el extremo a la derecha abajo, ven ustedes que está muy cerca de la Virgen, pero es una figura extremadamente pequeña. Además, el fondo, no se sabe si es la noche, realmente es muy extraño este fondo, a momentos iluminado, a momentos muy oscuro, no guarda ninguna relación con el resto. Reitero, estos detalles aparentemente desconectados de la figura central, del motivo central, la columna, este cortinado que no se sabe qué cosa separa de qué, el cortinado verde aquí en el extremo izquierdo superior y la imagen del extremo inferior derecho, no se sabe qué relación puedan tener con la figura central. Estimado público, eso es lo que buscaban los espectadores. Durante horas, grupos elitarios se ponían delante del cuadro y uno a otro se iban mostrando los descubrimientos que uno hacía. No es como la Madonna Sixtina, donde no había nada que descubrir. En la Madonna Sixtina, estimado público, todo está claro. La Madonna Sixtina es una virgen hermosa, de mirada sumisa, que simplemente está con el niño Jesús y los santos a su lado, y eso es lo convencional por excelencia. En cambio, aquí es lo extraño, y eso es lo que el manierismo nos quiere mostrar, lo extraño, lo no habitual, lo que nos llama negativamente o poderosamente la atención. Entonces, imagínense ustedes cuando el cuadro fue descubierto, o sea, fue mostrado al público, la gente realmente comentaba y decía, ¡ah, qué interesante! ¿Qué habrá querido decir el pintor con esta figura pequeñita que parece un orador de la Grecia clásica, ¿no? que no tiene realmente relación, o la columna que no sujeta a nada, esta columna inacabada pero muy brillante, aquí que ocupa una gran parte del cuadro, de arriba abajo la columna blanca. La cortina que no se sabe de dónde está suspendida, el cielo que parece ya la noche, todo ello eran elementos que los espectadores elitarios buscaban con gusto. Entonces, unos a otros se comentaban y decían, qué interesante, mire este detalle, porque la columna es mitad rojo, mitad verde. ¿Por qué? ¿De dónde está suspendida? Entonces, realmente, al contrario, que con la Madonna Sixtina, que hasta las más altas autoridades de la iglesia decían, brillante, pero aburrida, esto decían, un poco oscuro, pero muy interesante. Entonces, el manierismo nos pone, estimado público, delante de novedades técnicas e intelectuales que son realmente muy, muy novedosas. Y por ello es que el manierismo, según Hauser, es extraordinariamente importante para la historia del arte. O sea, porque es una revolución. Les quiero mostrar otra Madonna pintada por Parmigianino, que se llama la Madonna de la Rosa.
Esta Madonna de la Rosa, estimado público, fue pintada en 1530 y se encuentra también en la famosa Galería Zwinger, en la Gemäldegalerie de Dresden. La Madonna de la Rosa, sobre todo aquí en esta imagen que está mejor iluminada aquí a la izquierda, ven ustedes algunos elementos muy raros. No se sabe tampoco sobre qué está sentada o apoyada la Virgen. No se sabe. La Virgen tiene la misma cara, es la misma modelo, seguramente que la Madonna del cuello largo. Aquí el cuello es un poco más normal, pero la Virgen tiene también manos y dedos muy alargados. El niño Jesús es extremadamente grande para ser un bebé recién nacido. Hay naturalmente críticos que han medido y estudiado las proporciones del niño Jesús y han notado que es casi del tamaño de la Virgen María, o sea, un bebé muy grande, muy distorsionado para ser un recién nacido. El bebé tiene una cara muy rara, no es la cara de bondad, de cariño a la humanidad que tiene normalmente un niño Jesús, sino que es realmente un bebé con una mirada muy curiosa, muy rara, muy difícil de interpretar. El bebé tiene una cabellera muy extraña también para ser un niño Jesús y está mostrando sus órganos genitales de manera muy clara, lo cual también es muy raro en la pintura hasta ese momento. O sea, una muestra de los aspectos íntimos de los personajes y eso, estimado público, es realmente una innovación que usa el parmigianino. No solamente el niño es muy grande, sino que está agarrando un globo terráqueo, un signo obviamente de erudición que no había en la época en que nació el niño Jesús, porque en primer lugar no se sabía que la tierra era una esfera, que era algo redondo, eso no se sabía. Aquí el niño Jesús está con una de sus manos como apoderándose del globo terráqueo. O sea, no es un niño bondadoso y cariñoso, sino es un niño con una mirada extraña, un poco de locura, dicen algunos críticos, que está con la mano como poseyendo el mundo. Y en la otra mano, el niño Jesús tiene una rosa que se la presenta a su madre. Su madre, aquí pueden ver ustedes la figura, también tiene aspectos eróticos. Y la mano izquierda de la Virgen está sospechosamente cerca de las partes íntimas del niño Jesús. Todo eso que hoy los artistas que se dedican profesionalmente a vulnerar normas habituales, convencionales, rutinarias de conducta, eso lo hacen todos los días los artistas, para esa época, este cuadro, estimado público, era de un atrevimiento único. Es decir, Parmigianino, el nombre ya lo dice todo, chiquito, pequeño, de origen medio desconocido, este Girolamo Francesco Mazzolla, se atreve a romper con los cánones tradicionales de la pintura. Se atreve a romper. Y eso, estimado público, ha sido naturalmente muy discutido en su época. También delante de este cuadro se arremolinaban los espectadores a comentar, a comentar justamente la apariencia tan extraña de esta Madonna y de este niño Jesús tan raro, todo tan desproporcionado.
y todo con ese tinte erótico que distingue al manierismo. Quiero mostrarles un último cuadro del Parmigianino, pintó relativamente poco porque murió a una edad muy joven. Aquí tenemos, estimado público, la conversión de San Pablo. Este está también en el Museo de Historia del Arte de Viena, en Austria. Por las dudas, una pequeña indicación, este cuadro es de atribución incierta. Algunos autores creen que no lo ha pintado el Parmigianino, sino otro pintor muy poco conocido llamado Niccolò del Abate. Niccolò del Abate, no se sabe, que era un amigo íntimo de Parmigianino. Por lo tanto, no se sabe bien quién ha pintado este cuadro. Aquí, estimado público, lo interesante es que el Parmigianino, o el autor de la obra, introduce también un elemento disonante con la tradición clásica. San Pablo, en la tradición cristiana, fue alcanzado por un rayo. Aquí ven ustedes el rayo a la izquierda arriba, que en el fondo es un haz de luces, no es un rayo convencional. Esta luminosidad, que en la tradición era un rayo que se descarga sobre el caballo y el jinete, ese rayo tiene la propiedad de convertir a San Pablo, que era un perseguidor de los cristianos, lo convierte en un seguidor de los cristianos. Pero, ¿qué es lo novedoso en el cuadro? Son, estimado público, dos aspectos. El centro del cuadro no es San Pablo. El centro es el caballo del cual se cae San Pablo. El caballo que está en una posición aquí muy curiosa, está como levantándose, como iniciando una huida. El caballo y esta su manta punteada, además un caballo blanco que resalta inmediatamente. El caballo, estimado público, es claramente el punto central de la atención. Entonces, ¿qué piensan los espectadores? Los espectadores, según Hauser, también dicen, qué interesante. El caballo es el centro del cuadro, no es San Pablo. San Pablo aquí está levantando una mano y mirando de costado, de reojo, hacia un punto indefinido, que puede ser obviamente el cielo. Puede ser que esté apuntando a una imagen de Dios que lo ha convertido mediante el rayo. Pero claramente, el caballo y este su manto punteado que ocupan el centro exacto del cuadro, aquí donde estoy moviendo el cursor, eso es lo que resalta la atención del público. El paisaje es más o menos convencional, el cielo está cubierto, es un cielo tormentoso, eso es muy convencional, pero aquí a la extrema izquierda vemos una masa verde que tampoco se sabe qué es, porque es muy difícil que sea una planta usual, un arbusto usual de la Italia del Norte. No se sabe qué es esta mancha verde que está a la izquierda. Y esas curiosidades son las que atraían al público. No tanto San Pablo y su mirada, que no se sabe si es la mirada de alguien que se convierte repentinamente al cristianismo, sino estas extravagancias. El rayo, que aparece aquí como una luminosidad muy curiosa, el caballo, y este arbusto verde enorme a la izquierda, eso es lo que atraía al público. Y el público decía, qué interesante, qué novedoso, qué tipo valiente es este parmigianino que murió asesinado en forma muy oscura. Qué valiente es este artista que se ha atrevido a pintar cosas no vistas, se ha atrevido
a usar nuevos elementos y por lo tanto nos distrae muy bien, nos gusta enormemente este pintor. Fue un pintor muy exitoso en vida, pero tuvo una vida, Parmigianino, muy llena de problemas que él mismo se los hacía. Era un temperamento como todos los manieristas, un temperamento enigmático, difícil, un chico realmente muy complicado para su época. Murió muy joven, como les digo, en circunstancias muy raras. Estimado público, como son las 12 en punto, aquí haremos un breve descanso pedagógico y luego seguimos viendo a otros grandes pintores manieristas y me voy a permitir mencionar la teoría de lo anticlásico de Arnold Hauser para comprender bien cómo es el arte manierista. Breve descanso pedagógico.